Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en este lunes 4 de marzo listos para estudiar la santa palabra de Dios. En Radio Amanecer en Estudio le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le animamos a tener su guía en mano, su Biblia, para juntos estudiar la palabra de Dios. Algunos sé que estarán transitando por diferentes lugares, solo podrán escuchar, pero no se sientan al menos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida también este lunes 4 de marzo al pastor Roberto Matos. Bienvenido, pastor. Un saludo, pastor, encantadísimo nuevamente de estudiar juntos la palabra de Dios, esperando que el estudio sea de mucho enriquecimiento para cada amigo radio oyente que está en sintonía cada día con Radio Amanecer en Estudio. Amén. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor para iniciar el estudio de la guía en este día. Amén. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor. Por la oportunidad que tú nos das de estudiar una vez más tu santa palabra. Estamos aquí agradecidos porque estamos aprendiendo lecciones del pasado que nos han de ayudar a ser mejores en este presente, manteniendo una fe viva y constante en ti y la fidelidad tuya se haga manifiesta cada día en nuestras vidas. Amén. Obra en nuestro favor en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este estudio para este lunes 4 de marzo lleva por título Recordar la historia y alabar a Dios. Recordar la historia y alabar a Dios. En el contexto de esta lección número 10, lecciones del pasado, y el texto a memorizar, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículos 3 y 4. Y aprovecho el título de la lección de este lunes 4 de marzo, Pastor Matos, recordar la historia y alabar a Dios, porque en este día 4 de marzo cumplo unos 34 años de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un 4 de marzo, pero de 1990, en la Iglesia Central 1 de San Pedro de Macorís, allí estaba naciendo de nuevo, naciendo de agua y de Espíritu. Así que hoy yo recuerdo también la historia y alabo al Señor por las bendiciones que ha resultado estar en su pueblo. Hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una diferencia del cielo a la tierra. Nuestra vida da un giro de 180 grados y solo el tiempo se encarga en dar la razón al Todopoderoso. Hoy agradezco a Dios por un año más en sus caminos, un año más de haber tomado la mejor decisión. 4 de marzo, repito, 34 años de haber nacido de agua y de espíritu en el nombre del Señor. Alabo el nombre de Dios, pastor, y Amén. Felicito la fe constante que Dios ha puesto en usted para seguir adelante. Amén. Eso nos habla de lecciones del pasado, cómo esa fe que comenzó hace ya 34 años, no es que se ha mantenido, sino que ha ido creciendo. Gloria a Dios. Y ha hecho de usted un instrumento de bendición para su iglesia y para tantas familias y tantas vidas, para gloria y honra del Señor. Amén. Oramos a Dios para que siga manteniéndolo firme, Amén. un instrumento de bendición para su causa y para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Pastor Matos. Vamos a mirar la lección para el día de hoy, el Salmo 105. Al igual que el Salmo 78, tiene lecciones para nosotros muy significativas de la obra de Dios en el pasado en favor de Israel. El Salmo 105 comienza con una alabanza. Alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas y gloriémonos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. A vosotros
descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento que dio a Isaac. Él la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aquí vemos realmente en estos textos que acabo de mencionar que Dios está siendo alabado por quien escribe este salmo, por sus maravillas, por la manera como Él ha dado a conocer a los pueblos su poder y sus prodigios. Dios no es un Dios que ha dejado a su pueblo a su suerte, no. Dios es un Dios que sacó a su pueblo de Egipto, los guió y los estableció para Él engrandecerse, para que los pueblos puedan entender que en Israel hay un Dios que realmente se preocupa y cuida de su pueblo y cuida de sus hijos, como realmente sabemos que Él llamó a Israel como su hijo, su primogénito. Dios está de manera permanente, constante, como un padre cuida y guarda la vida de su hijo y le sostiene y le suple sus necesidades. Así también Dios está obrando en favor de su pueblo. Por eso el texto dice que Dios se acordó de su pacto, y ya veíamos la semana pasada a ese Dios que es fiel a ese pacto que prometió, al pacto davídico, al pacto abrahámico, al pacto que hizo con Noé, a su pacto, esa alianza pactual de Dios en favor de su pueblo se ha hecho constante, y esa fidelidad de Dios no podemos negarla ninguno de nosotros, porque está clara en los escritos y en los textos que acabamos de leer. Amén, amén. Este Salmo 105, pastor, recuerda acontecimientos claves, acontecimientos que configuraron esa relación de pacto entre el Señor y su pueblo Israel. Allí se centra básicamente en el pacto de Dios con Abraham, porque el Señor a Abraham le promete la tierra de Canaán. Es la que se conoce como la tierra prometida, y se la promete a él y también a sus descendientes. Y vemos en el Salmo 105 cómo esa promesa, que fue confirmada a Isaac y a Jacob, se cumplió de manera providencial por medio de José, Moisés y Aarón, y los menciona así por nombre, y cómo en el momento de la conquista de Canaán el Señor intervino con mano poderosa y brazo extendido para materializar, para cristalizar esta promesa. Este salmo realmente da esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones. De cada generación podemos obtener una gran lección de lo que narra este Salmo 105, porque las maravillosas obras de nuestro Dios en el pasado son las que garantizan que el amor inmutable de Él va a hacer cumplir cada una de sus promesas para el futuro, cada una de aquellas cosas que fueron profetizadas de manera extraordinaria. Este Salmo 105 también destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia, y lo hace de manera particular para glorificar a Dios e inspirar fidelidad en todos aquellos que fortalecen su fe al leer las palabras de este salmo o al entonar sus palabras. No debemos olvidar que estas palabras poéticas son cánticos de alabanza. Sin embargo, este Salmo 105, a diferencia del Salmo 78, que también examinamos en el día anterior, no menciona los errores del pasado del pueblo, sino que este salmo tiene un propósito diferente. El Salmo 105 hace una descripción, presenta la narración por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, aquellos que jugaron un papel más importante en ese engranaje del pueblo de Dios, sobre todo en el momento cuando se estaba gestando un pueblo, una nación como tal, y muestran de una manera muy especial la conducción providencial de Dios y también la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades, porque allí no solo presenta a Dios como el gran protagonista que es en la historia de su pueblo, sino que presenta la actitud de cada uno de sus hijos para confiar en ese poder, en esa providencia, de forma tal, amigos oyentes, que la perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas, como hoy en día también el Señor quiere recompensar tu fe.
Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Él es galardonador, recompensa al que le busca, al que se entrega a Él, al que ejerce fe en Él. Por eso el Salmo 105 nos invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su debido tiempo. ¿Liberación de qué? No solo la liberación final de este mundo, sino la liberación de cualquier situación que puedes estar viviendo en el lugar donde estudias, en la familia, en el entorno donde vives, en el lugar donde trabajas, allí en la empresa, en fin. Dios también te dará liberación. Él escucha el clamor de sus hijos y Él dice, naciones incluso daré por ti. Por eso hay que alabar a Dios. Amén. Este salmo, al igual que el 78, el Salmo 106, Salmo 136, son salmos que expresan esa gratitud, esa alabanza a Dios por sus maravillas y por sus cuidados. Los versos 1 al 15 de este Salmo 105 son versos que se repiten en el libro de Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en los versos 8 al 22, con pequeñas variaciones se repiten allí. Algunos creen o presentan que estos textos fueron originales y el Salmo 105 los extrajo desde allí, desde Primera de Crónica, para darle a entender que el pueblo en sus alabanzas debía entonar y glorificar el nombre de Dios. Se cree que este Salmo 105 es preexílico, es decir, antes del exilio de Israel, y se cree que era entonado en una de las fiestas que se celebraban en el pueblo de Israel, donde se congregaban grandes multitudes y recordaban aquellos hechos portentosos del pasado, y al recordarlos entonces alababan y glorificaban el nombre de nuestro Dios. En su primera parte, el Salmo 105 presenta entonces del verso 1 al verso 6 una alabanza a Dios por su poder, por sus prodigios y por sus maravillas, su cuidado paternal para con sus hijos, para con Israel. Así como Dios cuidó a los patriarcas, nos presentan los versos 12 al 15, así Dios cuida y protege a sus hijos. Ese Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que peleó las batallas en favor de su pueblo y los liberó cuando usó a Abraham para liberar a Lot, su sobrino. Ese Dios que fue quien guió la mano de batalla con Abraham es el Dios que a través de la historia también pelea y sigue peleando las batallas de su pueblo. Dios también nos presenta en este salmo cómo es el Dios de José, aquel que fue vendido a Egipto como esclavo, fue calumniado, fue encarcelado, fue maltratado, pero luego Dios cumplió su propósito colocándolo como gobernador de todo Egipto. Y los versos 23 al 25 hablan de Dios como el Dios de Israel, que peleó en Egipto, guiando a su pueblo y sacándolo de la esclavitud. Los versos 26 al 38 de este Salmo 105 también nos hablan de las plagas que Dios dejó caer sobre Egipto y cómo Él guió todo el éxodo de Israel, manifestando su poder y obrando maravillas en el desierto, y también donde el pueblo tuvo que lidiar con diferentes batallas. Allí se hizo presente la mano poderosa de Jehová, su cuidado y su protección. Continúa el Salmo en los versos 39 al 42, cómo Él cuidó, cómo Él protegió, cómo Él se hizo presente en las necesidades de sus hijos, y la promesa de Dios en la tierra prometida al cumplir con introducirlos allí a través de Josué y hacerlos poseedores de aquella tierra que en el pasado había pertenecido a ellos y que nuevamente Dios se las devolvió, se las entregó luego de sacarlos de Egipto. Amén, amén. Este Salmo 105 definitivamente es muy rico en contenido y en los elementos que resaltan la bondad y la fidelidad de Dios. Este salmo también tiene unas características especiales que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo necesita conocer los hechos de su historia.
La historia brinda no solo la validación de nuestra fe, sino también que presenta las innumerables razones para alabar a Dios en contexto, con cada episodio, con cada hecho. Nos enseña a ser agradecidos, a valorar lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Este salmo también habla a los adoradores como descendientes de Abraham, como hijos de Jacob, y por ende, pues los considera como el cumplimiento de la promesa de Dios. Somos parte de ese cumplimiento del que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecirle, de hacer de él una nación grande, se ha cumplido de manera espectacular a través de Cristo, por medio de su iglesia, que no se limita en el tiempo presente a una nación, sino que está desparramada por todo el mundo en el cumplimiento de la misión. Por eso, en este salmo, el autor subraya la continuidad entre los patriarcas y también las generaciones posteriores del pueblo de Dios. Así que nos alcanza hasta nuestros días, hasta nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así el salmista enfatiza que en toda la tierra están los juicios del Todopoderoso. Y con esto, con esa mención, pues amonesta a los adoradores a que no olviden que nuestro Dios es también el Señor soberano de todo el mundo y que su misericordia se extiende a todos los pueblos, a todas las naciones, a cada rincón del planeta Tierra. Así que evidentemente, amigos oyentes, este Salmo 105 es un llamado a la fidelidad para cada generación de creyentes, en los cuales debemos sentirnos incluidos y privilegiados por ser parte de este pueblo de Dios. En este salmo, como en la historia de Israel, la gracia y la misericordia de Dios prevalecen, se ven de manera presente, Dios obrando maravillas en favor de su pueblo. Es por eso que en la primera parte de este salmo se llama al pueblo a alabar y a glorificar a Dios, ese Dios que tiene compasión, ese Dios que perdona la maldad de su pueblo, ese Dios que dice el texto que recuerda que somos polvo, y al recordar que somos polvo, Él primeramente quiere que entendamos que Él es la roca en la cual nosotros como polvo no podemos sustentarnos, pero como roca en Él podemos estar seguros, que nos afiancemos y confiemos en su providencia, en su poder, en su gracia salvadora. Luego nos presenta este salmo cómo Dios se recuerda. El término recordar, la palabra hebrea es sacar, ese Dios que no olvida que realmente necesitamos que Él nos sustente y nos guíe. Por eso, al Dios recordar, se hace presente en nuestra vida en los momentos en que nosotros más lo necesitamos. Y aunque el pueblo olvide, realmente Dios se recuerda. Él no olvida lo que ha prometido y nos guía en los caminos correctos, en los caminos que realmente Él ha trazado para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Dios está con nosotros, así como estuvo con Israel, Él está con nosotros y Él siempre recuerda lo que ha prometido, y como Él recuerda lo que ha prometido y Él es fiel a su pacto, Él lo cumplirá. Esto hizo que Dios nunca abandonara a su pueblo en los momentos en que más lo necesitó, a no ser para darle alguna lección de enseñanza y hacerlos volver a Él en medio de cualquier situación en la cual ellos pudieran estar pasando. Este salmo es un salmo que nos motiva y nos llama a una alabanza constante, a una alabanza permanente a nuestro Dios en todo momento. Habla de la importancia de cómo Dios obró y se mantuvo fiel. Volvieron sus aguas en sangre y mató sus peces, contando la historia de Egipto. Ese Dios que hizo ese prodigio y otras maravillas en Israel, en Egipto y a través del desierto, es el Dios que debe ser alabado por sus maravillas y por sus constantes misericordias en favor de su pueblo. Amén, amén. Y una pregunta interesante que nos hace la lección ya arribando al final: ¿cómo deberíamos vernos nosotros como adventistas, como pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, en esa enumeración de personas que hace el Salmo 105 desde Abraham en adelante? ¿Cómo pudiéramos nosotros vernos? Pudiéramos extender el Salmo y decir:
cómo usaste a Miller de manera maravillosa para provocar un llamado especial, para provocar una conmoción con relación a la segunda venida de Cristo, cómo utilizaste a los pioneros para dar mensajes a tu pueblo, cómo usaste el don profético para conducir a tu pueblo en el tiempo del fin, y por eso también nosotros agradecer al Todopoderoso. Así que sí, estamos incluidos dentro de ese salmo como pueblo de Dios en el tiempo del fin, y podemos nosotros de manera ideal colocar allí esas frases, esos textos para incluir las bendiciones y las maravillas que Dios ha hecho a su pueblo, aquellos que levantó de las cenizas del gran chasco de 1844 y hoy los tiene en el mundo en una forma extraordinaria, como diciendo: aquí está el pueblo, aquí está la verdad que enseñan, aquí está la verdad en el contexto del tiempo del fin, para que el que tiene oídos para oír, oiga. Todo eso ha hecho Dios a través de su pueblo, al cual ha bendecido en una forma especial, porque como dice la palabra, creed en Jehová el Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y esa prosperidad se ha verificado en el pueblo de Dios en todos los órdenes, en todos los ámbitos, y una verdad impopular como es la que predica el pueblo remanente de Dios, una verdad que va en contra de la corriente, sigue avanzando como fuego en el rastrojo, demostrando que aunque es una verdad impopular, es la verdad bíblica y está respaldada por aquel que vive y reina para siempre, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios nuestro. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 3, verso 29, nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa hecha a los patriarcas que se cumplen o encontraron su cumplimiento en la persona de Jesucristo son para nosotros, porque somos herederos de esa promesa y herederos según la promesa que Dios ha dado en Jesucristo su Hijo. Por eso hoy nosotros también somos hijos, y si hijos, también herederos de la promesa de la vida eterna que tenemos en Él. Con estas palabras queremos cerrar hoy el estudio de la lección para esta hora, esperando que se haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y les invitamos en estos momentos para que juntos oremos a Dios para que Él nos bendiga a través del estudio que hemos tenido. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque hasta aquí has sido bueno con nosotros al darnos la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Que esa palabra tuya, oh Dios, que no vuelve a ti vacía, haya sido de bendición para cada radio escucha, y nos permitas, nos ayudes, oh Dios, a recordar la historia pasada, y a través de recordarla podamos alabarte como lo hace este Salmo 105. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.